presencia de los tres caballeros que van a tener o que tienen de responsabilidad establecer las reglas claras o por lo menos administrar este proceso y que el mismo pueda ser confiable para el pueblo hondureño. Cualquier inquietud, cualquier interrogante, hoy la vamos a canalizar como es la mística aquí en el Contrapunto de Radio América. Tenemos la grata presencia de los tres magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Supremo Electoral y desde ya pueden hacer sus comunicaciones a través de nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp al 95 20 20 80. Estamos en directo a través de Facebook Live con todo nuestro equipo de producción comandado por Manuel Macías, el equipo de producción también de CITV, un agradecimiento muy especial para ellos. Los magistrados aquí están muy, bueno, los noté muy sorprendidos y las cosas buenas tenemos que resaltarlas. Muy impresionados con el estudio, muchos de ellos ya días no los teníamos por acá. Saludamos en principio a don David Matamoros Baxon, presidente del tribunal. Es un gusto tenerlo acá, don David. Y es cierto, estamos sorprendidos porque inclusive tuvimos que venirnos con saco y corbata hoy viernes también porque como se transmite en televisión, claro. O sea, no solo el rediseño de todo el estudio que quedó precioso, sino que también el hecho de que se esté transmitiendo en televisión. O sea que... Antes usted cuando venía aquí a la radio venía relajado, de jeans, sport. Dependiendo del día. Sí. Pero también lo miro a Lesman transformado también. Claro. Ya no es el mismo de antes. Tenemos que estar a tono. ¿Verdad? La bienvenida también para sus compañeros magistrados. Saludo aquí a don David, al abogado José Saúl Escobar Andrade, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, abogado. Modernizado, Lesman, lo felicito porque están a tono con, ¿verdad?, con los nuevos tiempos. Así es. Es decir, es importante que la ciudadanía, que es fiel oyente de Radio América y también de CITV, esta tarde pueda tener mucho más información respecto a la administración de este proceso electoral que tiene muchas características especiales. Perfecto. La bienvenida también para don Eric Mauricio Rodríguez. Eric, que ha compartido también muchos espacios aquí con su amigo Rodolfo Colinder Gerazo, nuestro compañero de prensa, pero hoy por primera vez en esta modalidad, radio y televisión. Eric, bienvenido. Mucho gusto, Lesman. Sí, somos amigos de muchos compañeros suyos acá en cabina y amigos hemos andado en cuestiones de fútbol, como el ingeniero Vallejo, hemos andado compartiendo en varios escenarios siguiendo la selección de Honduras. Y la verdad que el mundo va evolucionando, los medios de comunicación van evolucionando y qué bien que en Honduras los medios de comunicación estén a tono a los tiempos modernos. Esto nos da a nosotros el principio de que las cosas están haciendo bien, que la gente cree en Honduras y por lo tanto está invirtiendo en Honduras porque vamos como país evolucionando, vamos caminando y el fortalecimiento de la democracia es fundamental para ello. Perfecto. La invitación para nuestros oyentes, nuestros televidentes, pueden hacer sus consultas y con gusto las vamos a canalizar aquí con nuestros invitados especiales. Iniciamos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral a 78 días, 17 horas, 52 minutos, 7 segundos. Don David, ¿puede decir en estos momentos como presidente del tribunal que están listos para que se lleven a cabo las elecciones el 26 de noviembre con toda la tranquilidad que todo buen hondureño espera? Estamos trabajando para que así sea. Cuando dan el cronómetro que está mencionando Lesman, nosotros tenemos el cronómetro puesto para las 7 de la mañana del 26 de noviembre, que es la hora en la cual el presidente de la mesa va a decir se inicia la votación. O sea que es importante que entendamos de que todo está apuntando a que a esa hora todo el material esté colocado en todo el país. Ya estén los custodios, han entregado las maletas electorales a los miembros de las mesas ya han hecho el inventario de todo el material, tienen listo y adecuado el salón con todo lo necesario y a las 7 de la mañana va a iniciar la votación. Hemos trabajado con mucho esfuerzo, lógicamente vienen por etapa, producción de materiales, simulacros que vamos a estar realizando con nuestros equipos, nuestra gente en todo el país, pero ya el proceso está encaminado y este martes vamos a certificar cuántos hondureños y hondureñas están habilitados para ejercer sufragio, este martes 12 de septiembre. El 25 estaremos ya juramentando los tribunales departamentales, ya tendremos una estructura a nivel nacional y 15 días después tendremos lo que es
la estructura de los municipales, que son los tribunales municipales que estaremos nombrando también en todo el país. O sea que vamos caminando con esfuerzo y con responsabilidad, comprometidos con la democracia de nuestro país. ¿A esta altura hay algo que le preocupa del proceso electoral? Siempre nos preocupa todo. Bueno, Pero algo en particular. O sea, mire, no hay un proyecto de mayor envergadura que sacar adelante una elección. Sí. Llámese como se llame, empresa, consorcio, no hay nada más complejo, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con la voluntad de cada ciudadano y ciudadana. Garantizar de que la persona que está allá en el último lugar de la mosquitia va a llegar a la urna a tiempo y va a haber una mesa instalada. Garantizar de que el sistema va a transmitir a tiempo los resultados. Garantizar de que tengamos toda la infraestructura, que las papeletas se produzcan bien y, lógicamente, que todo se haga en paz y tranquilidad. Entonces, hay muchos que buscan perjudicar el proceso, delegitimar el proceso, que buscan restarle credibilidad al mismo, pero yo creo que con lo que estoy previendo, Sí, con lo que estamos analizando en el tribunal, porque hacemos análisis y estamos calculando una votación la más alta en la historia del país, en participación. ¿qué le hace suponer que los hondureños se van a abocar masivamente? Varios factores. Las primarias fue un ejemplo. Las primarias superó todas las primarias anteriores en porcentaje. En segundo lugar, el mismo hecho de que cuando hay campañas y hay realmente posiciones que atraen al electorado, la gente se vuelca. Hay campañas que van a tener mucha motivación, pero sobre todo sentimos de que al final los hondureños y hondureñas han entendido de que los problemas se resuelven en las urnas y que ahí decide la mayoría. Entonces, nosotros planteamos, hagamos las urnas de 400 electores, no de 350. Pero si tenemos el tema de una votación masiva, la gente se nos puede cansar, se nos puede aburrir de estar en la fila, se nos puede ir. Hay que garantizar que haya una fluidez en la elección. Entonces, lo que hemos planteado y que hemos hablado y que hemos visto, y los sondeos que hemos realizado, es que las personas les preguntan qué identifica usted como necesidades para que el proceso sea lo más transparente posible. Número uno, nos están pidiendo seguridad. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere distorsionar y crear la idea de que va a haber problema el día de las elecciones. Número dos, mucha observación. Y estamos apostando mucho a la observación, va a ser la más alta en la historia del país. Y número tres, que los partidos cumplan con lo que les corresponde en las mesas, hacer un trabajo honrado. Sí. Entonces, dos de esos aspectos nos corresponden a nosotros, el tercero es el de las mesas, y en eso estamos trabajando con los partidos para lograr que entiendan la necesidad de que capaciten a su gente. A usted le he escuchado decir en reiteradas ocasiones que las elecciones se ganan en las mesas y no en el tribunal. ¿Podemos interpretar eso como que usted quiere descargar la responsabilidad en los partidos políticos o qué lectura debemos hacer? Mira, es que la ley es bien clara. La ley dice que el tribunal hará el escrutinio definitivo basado en la revisión, análisis y la suma de las actas de las mesas electorales receptoras. Nosotros no podemos modificar resultados. No hay sistema de cómputo en el mundo, no hay sistema de transmisión, no hay, llámese lo que se llame, que pueda modificar el resultado que está en la mesa. Y cada partido tiene sus propias. Entonces, al final, y así está bien claro, el tribunal hace el escrutinio definitivo basado en las actas de las mesas. Entonces, se ganan las urnas. Se ganan las urnas con la voluntad de la ciudadanía, pero lógicamente hay que apostar para que el trabajo de la mesa sea el más transparente posible. Sí. Cuando le trasladé la pregunta al presidente si había algo que le preocupara, se sonrió el magistrado Saúl Escobar. ¿Cómo debemos de interpretar esa reacción suya? Bueno, Lesman, yo he observado algo muy particular en este ciclo electoral, que probablemente sea diferente a los demás ciclos electorales que hemos tenido en la historia democrática del país. Y se trata, por ejemplo, de el respeto. Se trata, por ejemplo, de cómo estamos viendo el respeto a la dignidad de la persona humana. La democracia es una forma de vida que se construye todos los días y se construye con la interacción de todos los actores que tienen que ver con la vida democrática, política y electoral, en este caso del país.
Y la democracia da opciones para que podamos controvertir, para que podamos dialogar, pero con respeto. Es decir, yo he notado que en este ciclo electoral se denigra mucho, ¿verdad? Se irrespeta mucho, y eso es peligroso porque no estamos construyendo, ¿verdad? Los ciudadanos que vienen y que ahora están en la niñez y que serán los responsables de fortalecer la democracia mañana. Es decir, el ejemplo que se está dando ahora no es el más apropiado, ¿verdad?, para que se fortalezca la democracia. Me parece que hay un poco más de intensidad, ¿verdad?, en incitar a veces incluso al odio, ¿verdad? Esas variables, esas características que ¿Le estamos... preocupa que ese ambiente de crispación que desde ya usted percibe se pueda ir calentando a medida que se aproxima Bueno, el 26 de noviembre? El llamado es para que pongamos atención y pongamos de nuestra parte. Todos los actores tenemos responsabilidad en la democracia y justamente tenemos que actuar para fortalecer la democracia. Tenemos que actuar positivamente, no negativamente. Entonces, más bien es un llamado de atención para que contribuyamos, ¿verdad? Sí. Honduras es nuestra. No van a venir ningún extranjero a resolver los problemas nuestros. Tenemos que resolverlos nosotros, ¿verdad? Y debemos de actuar con respeto, debemos de actuar, ¿verdad?, con... la crítica constructiva es buena, sí, es sana, ¿verdad? Y creo que esa es la actitud que deberíamos de tratar de fortalecer en estos procesos políticos o electorales. Bueno, los últimos procesos que hemos vivido en el país han sido muy complejos y a ustedes les ha tocado estar enfrente. ¿Creen que este proceso va a ser más complejo que el del 2009? Después del golpe de Estado. Tiene más elementos políticos, ¿verdad? Que en alguna medida complican más también la administración del proceso electoral. Pero eso se puede sobrellevar y eso no habría ningún problema si lo hacemos con respeto, con altura. Es decir, se puede controvertir. Justamente ese es, eso es la esencia de la democracia, pero hay que hacerlo con una actitud positiva, con una actitud constructiva, ¿verdad? Con una actitud de contribución, ¿verdad?, al fortalecimiento de la democracia. Esperemos más bien que ese tono que ha habido pueda irse de alguna manera limitando, ¿verdad?, para irle dando cabida a lo positivo. Perfecto. Bueno, la primera consulta para usted, magistrado Eric Rodríguez, ¿hay algo que le preocupe a esta altura del proceso? Básicamente, Lesman, es que nosotros, ese ambiente que se está viviendo entre los candidatos de las fuerzas políticas que buscan la confrontación, yo creo que aquí debe de imperar el respeto a la pluralidad de las ideas y de los pensamientos, y en base a eso, hacerle una oferta al pueblo hondureño acerca de lo que se puede hacer y qué no se puede hacer para alcanzar el poder de la nación y qué van a hacer una vez que sean poder de la nación. Ahí debe de enfocarse el tema de los políticos, pero muchos de los políticos que andan ahorita en las campañas, usted puede ver su mensaje, es un mensaje que viene en detrimento de la persona humana y en detrimento de una institucionalidad que es el Tribunal Supremo Electoral. Se dedican a atacar la institucionalidad, una institucionalidad que mediante sus ataques se puede debilitar, se puede debilitar. Y cuando gane una elección X, Y o Z persona, ¿quién le va a entregar la credencial que lo va a investir como presidente de la República? Como diputado al Congreso Nacional, como alcalde, vicealcalde o regidor, esa institucionalidad debilitada. Y ahí sí va a tener el reconocimiento de esa institución. Entonces, yo creo que nosotros como hondureños debemos de pedirle a la clase política que haga una campaña en estos días que le quedan realmente propositiva, una campaña que vaya al fondo de ver los problemas que tiene la nación, cómo enfrentarlos, cómo solucionarlos, o como, por lo menos cómo paliarlos si no se pueden solucionar del todo, pero que vayamos
transitando en ese camino. Y yo creo que ya el proceso electoral va a ser un proceso electoral inédito. Tenemos 10 partidos en contienda, cosa que no se había visto. Es hasta el momento el proceso electoral más grande. Tenemos una candidatura en alianza, que si bien es cierto, en la elección pasada hubo a través de FAPER y UD, no tenía la connotación que tiene esto entre un partido, Partido de Innovación y Unidad, y otro partido más, Libertad y Refundación. Y tenemos también, acuerde usted, cualquier cantidad de candidaturas independientes, 46 candidaturas independientes que van a participar en el proceso electoral. San Pedro Sula, un caso, van 2 candidaturas independientes. O sea, es una mesa electoral que está compuesta por 20 personas, entre propietarios y suplentes, va a ser compuesta por 24 personas. La confirmación de la Unión Europea, el magistrado Saúl Escobar decía que este es un proceso de los hondureños y que creo que aquí los mejores auditores deberíamos ser los mismos hondureños. Pero el hecho de la confirmación que la ratificaba el presidente esta semana, ¿les ha dado más tranquilidad a ustedes como magistrados del tribunal? ¿Cómo la han recibido? Mire, el creer en nosotros es fundamental, en creer que lo que vamos a hacer los hondureños para salir adelante con la democracia es toral. Lastimosamente hay personas que no confían en las potencialidades de los hondureños, en lo que podemos hacer los hondureños y que somos capaces los hondureños, y lo hemos demostrado, lo hemos hecho. Y podemos hacer el proceso electoral transparente, limpio. Pero si para esa credibilidad tiene que venir personas, organizaciones del extranjero, bienvenidos. Nosotros hemos dado la puerta para que puedan acompañarlos en el proceso. La Unión Europea, eso nos va a ayudar a nosotros. La delegación viene ya el 9 de octubre y se va a ir hasta mediados del mes de diciembre. El acompañamiento de la OEA, el acompañamiento también, y son delegaciones grandes, el acompañamiento también de UNIORE, que es la Unión de Organismos Electorales a nivel de la América Latina, desde Canadá hacia Cabo de Hornos en Argentina. Tenemos nosotros, vamos a tener la presencia de la comunidad internacional en el país. Se está invitando también a la web, que es la Asociación de Organismos Electorales a nivel mundial, que recientemente tuvo su reunión en Rumania y va a ser parte también del proceso de observación. Y la observación que es fundamental, la observación nuestra, la observación que los hondureños a través de las diversas organizaciones, de las diversas instituciones, asociaciones como la ANDI, como el COEP, como la Cámara de Comercio e Industrias, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula y las demás instituciones, se sumen. Y además otro ingrediente, la observación especializada que se va a hacer por primera vez después del proceso de elecciones primarias con la gente con los sectores vulnerables, el sector de discapacidad y con los sectores indígenas y afrodescendientes y mujeres también indígenas y afrodescendientes. Entonces, vamos a tener un proceso de veeduría grande y eso, ¿qué nos va a dar a nosotros la certeza de que las elecciones, el ciudadano que está en la mesa va a tener respeto hacia ese observador y por lo tanto va a tener cuidado de cualquier situación que se pueda dar? Acuérdese usted que el proceso lo administra durante todo ese tiempo el Tribunal Supremo Electoral, pero el día de las elecciones lo pone en manos de los partidos políticos a través de las credenciales que le otorga, que ya lo manda la ley electoral, ¿no? Y después nosotros tenemos que sacar el resultado con esas actas que vienen de la mesa electoral conformada con los 10 partidos políticos y las candidaturas independientes. Sí. Abogado Matamoros Baxon, ¿ustedes están pensando en que puedan haber reformas a esta altura en el Congreso Nacional o ya para ustedes están mentalizados trabajando en base a la normativa que tenemos actualmente vigente en el país en materia electoral? Mire, regresando un poquito al tema de la Unión Europea, para nosotros más bien es más trabajo. Esta gente es súper exigente. Ellos piden una cantidad de documentos, información, hay que armarle todo el tema de estadísticas, de segmentación de votantes por edad, por sexo. Ellos exigen una cantidad enorme de documentación. Pero es bueno y nos gusta a nosotros. Nosotros lo que planteamos es... Aunque implique más trabajo. Claro, lo que planteamos es que realmente lo que uno dice y nos preguntan siempre, ¿se garantiza la transparencia de los procesos con la venida de los observadores? Y la respuesta que damos es, lo que estamos garantizando es la transparencia del tribunal, porque nos vienen a observar. Y nadie invita si no está dispuesto a que lo vengan a observar y que lo ausculten y le digan si están haciendo las cosas bien o no de manera correcta. En el tema de reformas electorales, realmente las 2 reformas que plantean no tienen nada que ver con el tribunal ni con la ley en sí.
Una es el tema de ratificar una enmienda constitucional para ampliar la cantidad de magistrados en el Tribunal Supremo Electoral y los miembros del directorio de registro nacional de las personas. Ese es un tema que es una reforma constitucional. Nosotros, no depende de nosotros. Si lo hacen y nombran a más magistrados, pues aquí lo que nos hace falta es gente para trabajar. Y si llegan, van a trabajar, ¿verdad? Van a trabajar, eso no le quepa la menor duda. Y en segundo lugar, el tema que tiene que ver con un mecanismo de implementación de lectura dactilar, que eso no es una reforma, eso es simplemente aprobar un mecanismo que se va a utilizar. En la ley no se dice, por ejemplo, se establece que va a haber una transmisión de resultados, no dice la ley cómo, si es por llamada, si es por acta escañada. Entonces, esas reformas son las que están planteando. Pero lo que tal vez es más importante es que están planteando reformas, pero no vemos la actividad de parte de los mismos partidos. Porque, como bien decía el magistrado Rodríguez, ¿qué va a suceder? Toda la elección y todo el esfuerzo de un país se va a concentrar en esas 20 personas promedio de una mesa electoral. Esas 20 personas deben de estar capacitadas, deben de saber cuál es su trabajo y hacerlo de manera correcta porque van a auscultar lo que es la voluntad popular del pueblo hondureño. Dependemos del trabajo que ellos hagan. Cuando la vez pasada hicimos una campaña en el 2013 que decía, tú votas, los miembros de los partidos en las mesas cuentan y el tribunal informa. Nos criticaron porque decían que estábamos tratando de deslindar nuestra función. Pero la realidad La es que responsabilidad del tribunal. la responsabilidad, pero mire, ayer estuvimos con el cuerpo diplomático, ¿qué les decíamos? Este es el Tribunal Supremo Electoral más pequeño de toda América. El que tiene el presupuesto más pequeño de toda América. Y tiene el sistema electoral más complejo de toda América. O sea, aquí lo que hacemos, que es una locura, cuando miran la papeleta de Francisco Morazán, 230 fotos, y dicen, bueno, ¿cómo van a hacer esto? Y que pueden escoger por 23. ¿Y cómo suman las marcas? Le explicábamos que en el 2013 aquí hubieron 11.900.000 marcas aquí en Francisco Morazán. Y que para que saliera un diputado se ocupaban 470.000 marcas, Oscar Álvarez sacó 190.000. ¿Cómo voy jugando con las marcas de los compañeros a ver cuántos diputados salen? Pero lo que hace todavía más complejo es de que la administración no está en nuestras manos. Ayer les decíamos a ellos que vamos a tener 375.000 funcionarios el día de las elecciones. 374.850 nombrados por los partidos y puestos por los partidos y 150 del tribunal. Y nosotros somos los responsables. Si hay fraude, si no hay resultados, si no ganan el que quieren, ¿verdad? Somos los responsables. Esa es la realidad. Es muy distinto cuando un tribunal tiene bajo su control todo. Tiene el control territorial, tiene el control de las mesas, hay mesas ciudadanas. Entonces, es toda una estructura distinta. Aquí no. Pero aún con todo eso no es que se está desmarcando. No me estoy desmarcando porque tenemos una responsabilidad y la estamos enfrentando de manera muy directa. Pero lo que nos preocupa, y algunos términos han dicho los magistrados, es de que mientras más vuelcan temas de desprestigio, tampoco miramos acción. Sí. Que estén preparando a sus instructores, que estén capacitando a su gente, que estén realmente listos para cuando pidamos los tribunales departamentales y municipales. Les garantizo que no van a estar listos. Entonces, quieren que asuma uno los roles de lo que ellos tienen que hacer, porque no entienden todavía y esperan que como por arte de magia, ese día, la urna va a ser mágica, va a estar la gente puesta ahí, van a saber qué hacer sin hacer el esfuerzo denodado para poderlos capacitar. Ese es el pilar que estamos empujando mayormente, el tema de la capacitación. No está definido a esta altura el tema de transmisión de resultados. Para mí esto es fundamental porque muchos medios, y por ejemplo Radio América ha mantenido una política de mucho respeto. Aquí no hacemos, la América no usa resultados de encuesta a boca de urna. Por aquello de la incidencia. Y hay que decirlo así, aquí hay medios que ya están matriculados con X o Y partido y seguramente van a querer tomar partido el día de las elecciones. ¿Han definido ustedes cómo se va a manejar el tema de la transmisión de resultados? Porque eso tiene una incidencia. Transmisión de resultados, directa. hemos ido avanzando. Antes era llamada telefónica, daban el resultado para el nivel presidencial
y dábamos un resultado provisional. Esperábamos que vinieran las urnas de todo el país, escaneábamos las actas y las digitábamos. Ahora, a partir del 2013, lo que hacemos es que termina el escrutinio, firman el acta los miembros de la mesa, le ponen un tape para que no se pueda cambiar los datos, se escanea la imagen y se transmite la imagen. Ahora tenemos la imagen de los 3 niveles. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué sucedió en el 2013? La idea era soltar desde la primera acta y ir dando resultados. El presidente Zelaya nos pide que por favor cambiemos. Estamos en caliente, estamos a las 4 de la tarde, nos pide que cambiemos y que no demos ningún resultado. Que esperemos hasta que tengamos por lo menos un 12% de resultados. Bueno, entonces nos habíamos comprometido nosotros de dar el primer informe a las 7 de la noche. A las 7 de la noche teníamos el 10.6% de resultados. Tuvimos que esperar. A las 7:35 ya teníamos el 29% de resultados. Es un tema que se va manejando, pero lo vamos a anunciar con suficiente tiempo, porque recuerde lo que usted decía, hay un margen de 2 horas. No podemos evitar que Radio América diga, aquí estamos en la escuela José Francisco Zelaya en Ocotepeque, en la mesa 525, y los resultados es A, B, C, D. Eso la ley no lo impide. Y eso es lo que hacemos aquí en la radio. Eso es lo que dar hacen los ustedes y resultados sí, están dando resultados de la mesa, aún antes de las 2 horas que indica la ley. Porque lo que... Hay centros de votación que son muy pequeños. Claro, son los Y primeros. a las 5 de la tarde ya hay resultados de urnas. Entonces, eso es lo que ustedes empiezan, se nos adelantan con eso. Y es importante aquí hacer la mención a la población hondureña que sabemos que hay 2 radios que son competencia una con la otra, pero tienen una incidencia, a pesar de lo que decía el magistrado Escobar del modernismo y todo lo demás, la gente allá en el pueblo está con su radito. Nosotros siempre andamos con un reportero de ustedes, ¿verdad? Uno de Radio América y uno de la emisora amiga HRN, porque es muchas veces más rápido lo que llamó el reportero reportando que hay un incidente en tal lugar que no era en la escuela, que los mismos canales que ustedes tienen. A los sistemas que nosotros montamos. Entonces, eso es un tema donde contribuyen con la democracia, y no solamente ese día, sino que hemos escuchado también las campañas permanentes que hacen ustedes para que la gente entienda la necesidad de ir a votar. El tema de la observación, la auditoría de la ciudadanía es trascendental. Yo creo que en la medida en que el pueblo hondureño se aboque, en esa medida se puede blindar el proceso de cualquier anormalidad. No es un estribillo del tribunal el decir que van a ser las elecciones más observadas, magistrado Saúl Escobar. No, es decir, en las últimas elecciones que hemos tenido, que son las primarias, ahora en marzo participaron cerca de 1,000 personas observando las elecciones. ¿Entre nacionales y extranjeros? Entre nacionales y extranjeros. Más de 800 nacionales estuvieron en la tarea de observación y cerca de 200 internacionales. En este momento, en las elecciones generales, por los convenios que ya llevamos firmados, aproximamos que habrá 10 veces más la observación que se hizo en las primarias. Eso significa que estas elecciones van a ser las más observadas de toda la historia, ¿verdad? Y eso es bueno porque eso, además del testimonio que da el observador del proceso en sus diferentes etapas, la etapa de la votación o en la etapa del escrutinio, los conteos que hacen las mesas, además de esa tarea de poder testimoniar de la actividad, que la actividad se ha desarrollado con civismo, ¿verdad?, en paz, con tranquilidad, y que todos los actores han estado dentro de su rol haciendo el esfuerzo y el aporte a la democracia. Además de eso, el tema de la observación internacional contribuye en gran medida con los informes que presenta el Tribunal Supremo Electoral de su tarea. Y eso conlleva incluso en algunos momentos hasta reformas electorales. Es decir, porque también se evalúan las mejores prácticas que se dan o que se utilizan tanto en los procesos electorales de Honduras como en otros países. Y ese intercambio que ocurre entre los observadores internacionales fortalece los procesos de reforma
cuando se dan acá en el país. Así es que el tema de la observación va a ser muy, muy fuerte, muy fortalecido. O sea, sí van a ser las elecciones más observadas. Más observadas, y eso es bueno, eso va a ser bueno para la democracia, para que los ciudadanos también sientan en alguna medida más confianza, que habrán ojos, ¿verdad? Vigilando, fiscalizando, siendo testigos, ¿verdad? En conclusión, dando testimonio, ¿verdad? Del proceso cívico, político y electoral de Honduras. En aquellos centros de votación que el día de haya tranquilidad, pero que haya mucha presencia, mucha concurrencia de personas, ¿la puerta del centro necesariamente tiene que cerrarse al momento del escrutinio? No, los escrutinios son públicos, es decir, en Honduras, en los procesos electorales, la instrucción es que los conteos deben de ser públicos. Por supuesto, debe de haber orden, debe de haber respeto, debe de haber una distancia que permita a los miembros de las mesas hacer bien su trabajo. Es decir, porque recordemos que el miembro de la mesa llega a las 5 de la mañana al centro de votación, primero hace la instalación de la mesa, es decir, recibe todos los materiales, los verifica, se conocen con los otros miembros de mesa, se integran, ¿verdad? Se instalan, luego inicia la etapa de la votación, es una jornada dura, todo el día, recibiendo a los electores, administrando el tema de los servicios, ¿verdad? Para que el elector pueda hacer su sufragio. Luego los conteos, que son jornadas también duras, ¿verdad? Sí. Entonces el miembro de mesa aproximadamente trabaja entre 16 a 20 horas. Es algo, de verdad es un buen aporte a la democracia, ¿verdad? Es un desgaste físico, mental y administrativo que hace en la mesa. Pero aún con todos esos esfuerzos, es público, es decir, el ciudadano que llega... Esa es la regla general. Esa es la regla general, el ciudadano puede observar los conteos, las puertas deben estar abiertas, las persianas deben estar abiertas, pero por supuesto... En aquellos casos que sea crispado el ambiente, que hayan riñas o situaciones por el estilo. Se tomarán las medidas porque... En esos casos podrá cerrarse. Claro, y en esta ocasión va a haber una novedad que nosotros hemos tenido ese vacío en los procesos electorales. En otros países, el centro de votación, ¿verdad? Donde se puede instalar 1, 2 o N mesas electorales, ¿verdad? Nosotros no tenemos un coordinador, una persona que se encargue de la organización, que se encargue del orden, que se encargue de la coordinación de todas las actividades, ¿verdad? Que pueda estar velando por el buen desarrollo del proceso. ¿Ese será un funcionario del tribunal? Ese será un funcionario que será la figura de coordinador del centro de votación, ¿verdad? Y tendrá esa responsabilidad. ¿Será designado por ustedes? Será designado por el tribunal y eso nos ayudará a tener mejores resultados en el proceso básico de administración. ¿Habrá un reglamento que rija a los observadores? Les pregunto esto porque es muy normal que el día de las elecciones en otros procesos hemos recibido denuncias aquí en Radio América y en otros medios que hay observadores que tienen una actitud intervencionista en los centros de votación. La reglamentación para esa tarea, para esa función ya está aprobada. Es decir, y en el momento oportuno vamos también a darla a conocer. Está en la web. Sí. Sí, es decir, si el tribunal corrobora que un observador no está cumpliendo su papel, así como le otorgó esa licencia, de ser observador se la puede retirar ese día. Así se la puede limitar también. Ok. Magistrado Eric Mauricio Rodríguez, sobre el tema de transparencia. Bueno, tenemos una serie de comunicaciones. Hay un tema también que quiero que le demos la importancia del caso. Hay muchos aspectos. Por ejemplo, el tema de los traslados domiciliarios, quiero que le demos la importancia del caso, porque ha habido mucho ruido en relación al mismo y es importante conocer cuáles son las determinaciones que ustedes deben de tomar, porque el 12 de septiembre, como usted lo establecía, ya el cronograma electoral establece que el 12 se debe de conocer el padrón electoral, el censo, por lo menos digitalmente. Posteriormente ustedes lo van a dar a conocer en forma física.
Ese es un tema muy importante, pero hay otro aspecto también que es importante comentarlo. He recibido muchas buenas comunicaciones de amigos expertos en el tema de la virtualidad. De repente ha pasado desapercibido ese aspecto. En las primarias recibimos muy buenas comunicaciones. El tribunal puso a disposición un aula virtual y fue muy bien visitada. Creo que es muy importante, hay consultas en ese sentido, si el tribunal va a mantener en las elecciones generales la virtualidad. Hay mucha gente, muchos hondureños, la juventud, hay gente también adulto mayor que es amigable con el tema de la virtualidad. Ya lo vamos a comentar con el presidente del tribunal. Antes, Eric, hay una consulta aquí puntual. Dice, consúltele por favor a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo quiero ser observador, dice, soy un ciudadano hondureño, tengo mi simpatía por X partido político, no activo beligerantemente. ¿Cómo puedo hacer para hacer labor de observación? Mire, la observación es una generalidad en los procesos electorales a nivel de todo el mundo. Honduras no es la excepción. Bien lo decía ya el compañero Saúl, hay un reglamento establecido para que la gente que se acoge a ser observador, sea nacional o internacional, se rija bajo ese reglamento, y uno de los principios fundamentales es la no intervención en las decisiones de la mesa electoral. ¿Por qué? Porque la autoridad, el día de la elección, en la mesa, son los miembros de la mesa electoral. El observador está ahí para hacer observaciones, acotaciones, y si hay algo afuera de orden, pues poder, hay fuerzas que se puedan de alguna manera utilizar para poder llevar a cabo todo lo que es velar por la seguridad. Recuerde usted, tenemos el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, que son los encargados de hacer el transporte, la custodia y de todo lo que son los documentos electorales, más lo que es la policía, que se encarga pues de la seguridad ciudadana. Entonces, tenemos por ahí. Los requisitos para ser observador nacional ya están establecidos en el reglamento. Es ser hondureño, ser mayor de 18 años, estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser candidato a cargo de elección popular y no ser miembro de un órgano de un partido político. Para acreditarse como tal, hay diferentes instituciones que van a participar en el proceso. No lo puedo hacer de una manera individual, sino que tengo que hacerlo cobijado bajo el proceso de un órgano. Digamos, el Colegio de Abogados de Honduras va a ser parte del proceso de la veeduría de las elecciones, y todos los abogados a nivel del país, en los diferentes capítulos diseminados a lo largo y ancho de la nación, van a ser partícipes del proceso de observación. En el caso de los empresarios, el COEP ya firmó también con el Tribunal Supremo Electoral un convenio de cooperación para hacer proceso de observación. Igual la Cámara de Comercio, donde en San Pedro Sula estuvimos reunidos con ellos y nos explicaban de la voluntad y el deseo que tienen ellos de incorporarse. ¿Por qué? Porque eso les asegura a ellos la transparencia del proceso, les asegura a ellos mucha mayor inversión y por lo tanto una mayor generación de riqueza y mayor fuente de trabajo para la ciudadanía. Entonces, los procesos de observación se dan, pero en este caso particular, al amigo que pregunta, tiene que ser bajo un paraguas de una organización. Digamos, también vamos a tener observación de los órganos del sector de discapacidad, que fueron parte del proceso de elección primaria y que hoy van a ser también parte del proceso. Acuérdese usted que por primera vez vamos con un tema fuerte, el tema de inclusión. ¿La figura de los custodios electorales la van a poner en práctica en las generales? Claro. ¿Cuál es la labor de ellos? Los custodios electorales van a ser parte fundamental de nosotros en este proceso. Acuérdense ustedes, ellos son encargados de depositar en manos de los miembros de la mesa electoral la maleta electoral el día de la elección. A las 5 de la mañana ellos van a estar ahí entregándole a la gente de la mesa electoral, a los miembros de la mesa, y ahí van a hacer el inventario de toda la documentación. ¿Siempre serán estudiantes universitarios? Van a ser estudiantes universitarios. Vamos a requerir alrededor de 7.300 estudiantes universitarios. ¿Esa designación la van a hacer exclusivamente ustedes? ¿Los partidos políticos no tendrán ninguna injerencia? No tienen ninguna injerencia. Igual como con los capacitadores. Los capacitadores no ha sido una cuestión de partidos políticos. Ha sido un proceso que hemos llevado a cabo con el PNUD para el reclutamiento, y después de ese reclutamiento pasamos a un proceso de capacitación y posteriormente a la selección. Hoy con los custodios igual, lo estamos haciendo con la universidad para que los jóvenes puedan inscribirse en la plataforma que para tal efecto tenemos, y hemos estado estableciendo convenios de colaboración y hemos estado hablando con otras universidades, aparte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
ya que tenemos en algunos lugares alguna cantidad muy limitada de estudiantes que puedan llegar a cubrir la totalidad de esas mesas. Caso del Empira, la Universidad no puede cubrir, la Universidad Nacional Autónoma no puede cubrir el total de las mesas electorales, pero sí tenemos otras universidades que tienen presencia en el departamento, que podemos también establecer esa colaboración con ellos para poder cubrir esos lugares. Entonces, sí, son alrededor de 7.300 custodios, incluyendo la figura del coordinador del centro, que ya bien lo explicaba don Saúl. Esto nos va a ayudar a nosotros pues a tener la presencia de ellos y además van a ser los encargados de hacer la transmisión del acta una vez llenada por los miembros de la mesa electoral receptora para poder ser enviada a los servidores que para tal efecto tendrá el Tribunal Supremo Electoral y que de manera simultánea será replicada en los 10 servidores de los 10 partidos políticos que van a participar en el proceso. Perfecto. Bueno, tenemos una gran cantidad de comunicaciones. Les sugiero que pongan atención y que puedan dar la respuesta a la mayor parte de ellas. Mensajes que nos llegan a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80. ¿Qué tipo de empleados públicos van a poder participar en candidaturas a cargos de elección popular? Dice, ¿deben renunciar 6 meses antes de las elecciones? ¿Está derogada esta disposición? Se pregunta un amigo oyente. Muy buenas tardes, desde Olancho los escucho. Saludes a los magistrados. Quiero que sepan que estamos confiando en ustedes y en el proceso electoral. Será transparente y apoyado por el pueblo hondureño. A mí no me dan atol con el dedo, dice. Los que desde ya están diciendo que el proceso va a ser viciado y no han ni empezado la elección, es que están derrotados, dice. No les paren bola, dice. Otro amigo oyente pregunta, quiero que le pregunte al magistrado Baxon por qué el magistrado del Partido Liberal, Eric Rodríguez, era el presidente del TSE y este año que son las elecciones aparece él como presidente. Por eso no creemos en estas elecciones y en las personas que hablan, dice. Ya va a explicar él porque hay un proceso de rotación, entiendo. Buen día, muy buenos invitados tiene. Quiero que sepan que el pueblo hondureño confía en ellos y yo como joven comprometido con la democracia espero mucha transparencia. ¿En qué quedaron los casos donde se mira que urnas, que en mesas metían votos en las urnas, dice? Sería importante un precedente sobre el particular, dice un amigo oyente. No me parece transparente que representantes del Partido Nacional Liberal DC le cuenten los votos a la alianza y más cuando han demostrado su parcialidad robándose el PAC e inscribiendo un candidato ilegal. Gastaron como 50 millones, dice, alquilando escáneres sin preguntarle a los partidos políticos. Pregúnteles, por favor, en qué parte del proceso están las impugnaciones de traslados y actualizaciones irregulares. Lesman dice, ¿cómo es que los observadores no deben pertenecer a un partido político, pero sí los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nos quedamos por aquí hasta ahora. Magistrado presidente, si puede dar algún comentario, sobre todo al señor que se pregunta por qué aparece este año como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, porque no lo era el año pasado. O sea, lo que establece la ley electoral es que los magistrados en la primera sesión que tienen cuando toman posesión del cargo, eligen entre ellos a un presidente y a un secretario y que esos se van a rotar anualmente y que nadie podrá ser presidente otra vez hasta que todos hayan cumplido con el ciclo. Entonces, en la primera sesión que tuvimos, que fue el 15 de mayo del 2014, hicimos un sorteo para ver las posiciones y en base a ese sorteo se hizo la rotación. Yo arranqué como presidente en el 2014, siguió el magistrado Escobar, o sea, 2014, mayo 2014 a mayo 2015, mayo 2015 a mayo del 2016 el magistrado Escobar como presidente, mayo del 2016 a mayo del 2017 el magistrado Rodríguez como presidente. Me toca a mí hasta mayo del próximo año y después vendrá el magistrado Escobar otra vez. Eso está registrado seguramente en las actas de claro, esa reunión. y vamos rotando también quién es secretario, ¿verdad? En este momento es el magistrado Escobar, si no me equivoco, ¿verdad? El magistrado Rodríguez. Eric. O sea, pasó de presidente a secretario. La misma persona se pregunta por qué no fue presidente el de la UD, el magistrado suplente. No, es que No este de los tres magistrados, tres magistrados propietarios.
El suplente integra cuando falte uno de los magistrados. Entonces, ese es un tema que está regulado en la ley. A cambio, en el registro hay un director y dos subdirectores que no rotan. No rotan. O sea, la posición ahí es fija. Nosotros, hubo un cambio dramático, porque antes, inclusive la ley de registro, la primera decía que el director de registro será el partido que gane las elecciones. Y va a ir rotando con los demás. Pero a partir de 2004 están estas regulaciones. En el tema que tiene que ver con los empleados públicos que tienen que renunciar, la 6 Constitución establece que tendrán que renunciar los que ocupan los cargos de secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, los directores generales, y da una cantidad de funcionarios y dice, y los demás que determine la ley. El tribunal ha hecho un análisis y ha determinado que cuando dice, y los demás que determine la ley, ¿cuál ley? La ley electoral no lo dice. Entonces, la ley del Banco Central dice que nadie puede ser candidato a participar en política. Entonces, automáticamente, si es un empleado del Banco Central, no lo puede ser. La Cancillería de la República, la ley del Tribunal Supremo Electoral, la ley de registro nacional de las personas. Entonces, es la ley de la institución donde están trabajando. De tal manera que eso fue la regulación que emitimos, la resolución, y si hay alguna persona que tenía que haber renunciado y no renunció, lo que podría pasarle ahorita en este momento es que si hay una denuncia, se comprueba, quedaría inhabilitado para participar. En el tema de las impugnaciones de los traslados domiciliarios, ya regresó las primeras 3 brigadas que lanzamos a los distintos municipios. La última estará regresando mañana. Hoy tenemos una reunión por la tarde para analizar ya los resultados de esas impugnaciones. Y tuvimos variables impugnaciones, 143 en las elecciones primarias, 93 en esta. Muchas de las impugnaciones no tenían mérito, porque simple y sencillamente dicen, se denuncia traslados masivos en el municipio tal. Se solicita que se investigue y de encontrar irregularidades, que se dejen sin valor y efecto. O sea, una cosa es que me digan, movieron a Pedro Martínez, ¿verdad?, a votar aquí en Tegucigalpa, pero yo sé que él vive, ¿verdad?, en Valle de Ángeles, por ejemplo, en tal lugar, y te dan nombre, dan número de identidad y todo lo demás. Entonces se va y se busca. Pero eso es lo que hemos estado trabajando, porque muchísimos de las solicitudes que se han planteado se han ido eliminando de esa manera, pero ya en el campo hemos encontrado mérito para algunas. Le pregunto concretamente. Hemos encontrado que no ha habido mérito. ¿Es delito electoral aquella persona que, a sabiendas que no reside en el perímetro jurisdiccional del municipio al que está siendo trasladado, lo permita, y lo mismo el funcionario del Registro Nacional de las Personas? Bueno, el funcionario del Registro Nacional de las Personas, más bien la ley le causa efectos de cometer una arbitrariedad y caer en delito si no tramita la solicitud. La ley es bien clara. Ningún funcionario del registro podrá abstenerse de realizar el trámite. A sabiendas que la persona no reside en el municipio. Él no puede decirle, yo me niego porque yo sé que usted no vive acá. La ley es explícita, la ley en ese sentido. Lo que sí sucede es que la persona, porque dice, me trajo el diputado tal, me trajo el candidato X, pero van al registro, hacen la fila, llenan el documento, ponen su firma, ponen su huella, y es una declaración jurada diciendo, yo vivo aquí en este municipio, y dan una dirección. En ese caso, están cometiendo un delito electoral que es penado de 4 a 6 años de cárcel. Y esos casos ya que están evidenciados se trasladan directamente al Ministerio Público, que tiene un trabajo arduo. Queremos felicitar al Ministerio Público por el esfuerzo que están haciendo, con las limitantes que hay, porque es un tema especializado. Han agarrado fiscales de otros ámbitos para aplicarlos a esto. Queremos reunirnos con la Fiscalía para poder darle todavía mayor apoyo en estas elecciones, porque su presencia va a ser importante. Pero esos temas, todos los que se están llevando a cabo, son los que nos va a tener en vilo hoy, mañana, el domingo y el lunes. El martes tenemos que entregar el censo definitivo. Ese plazo es fatal, no se puede prorrogar. Pues la ley da 75 días antes de las elecciones. Queremos cumplir con ese plazo. Lógicamente hay gente que no queda contenta, gente que quiere que... Vimos en muchos casos que se tomaban un registro. ¿Por qué? X partido está moviendo bastantes personas.
yo no tengo nada. Mejor nos tomamos el registro para que no sigan movilizando personas, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Muchos jóvenes que iban a cumplir 18 años no pudieron tramitar su identidad. Porque no solo obstaculizaron eso, sino que inscripción de nacimientos, inscripción de defunciones, temas de ¿cómo se llama?, de inscripción de matrimonio, un montón de documentos de personas que no pudieron tramitarse por temas que tienen que ver con temas políticos. Entonces, estamos trabajando para resolverlo. Hay una premisa, disculpe, presidente, de sentido común. La gente se cuestiona y se pregunta, ¿será justo que personas que no pertenecen a X municipio puedan decidir por los nativos? Mire, cuando hicimos una gira con el magistrado Escobar y los que estaban en ese tiempo, después del 2009, a todo el país, el reclamo más grande que nos hacían era que aquí en este municipio decidieron por nosotros gente que no vive acá. Magistrado Rodríguez, que maneja bastante el tema, porque recordemos que todos, bueno, por lo menos nosotros todos estuvimos en Congreso un tiempo, no lo miramos aquí en Tegucigalpa, pero Eric bien explica cómo le afecta inclusive al alcalde, porque todo lo que tiene que ver con lo que le da el Estado, ¿verdad?, en esa transferencia que le hace, también es basada en el censo. Y entonces dice, bueno, me llevaron a 200 para acá, me están rebajando. Sin embargo, viven acá y yo tengo que habilitarles todo lo que necesitan ellos, ¿verdad? Entonces, es un tema donde hay un conflicto, ¿verdad, magistrado? Tal vez nos explica un poco más, porque es un tema que va más allá solamente de la implicación del día de las elecciones, sino que afecta a la vida del municipio. Yo percibo que no, las reglas no están claras, no es correcto que el Tribunal Supremo Electoral cargarlo aún más, porque cada proceso electoral vemos que este es un tema que atrae mucho ruido. Pero antes de que entre el magistrado Rodríguez, mire, Costa Rica, ejemplo, yo no puedo trabajar en Tegucigalpa si no estoy inscrito en Tegucigalpa. No puedo trabajar en Ciguatepeque si no estoy inscrito. Nosotros estamos pagando el precio de que no hay una ordenanza a nivel de estructura municipal, porque aquí no hay un domicilio electoral y un domicilio civil, son dos cosas completamente distintas. Entonces, las personas andan de arriba para abajo. ¿Cómo comprobamos que realmente viven? Entonces, así lo resuelven en muchos países. La gente vota donde está trabajando. Entonces, tal vez, magistrado, nos amplía el tema de lo que sucede con las corporaciones municipales y de los traslados. Y quiero dejar sentado un punto, el tema de la rotación de la presidencia de lo que es el tribunal. Porque eso, a veces la gente tiene suspicacia, el por qué una persona y por qué no otra. Ya la ley es clara y dice que una vez ya juramentados y toma de posesión, los magistrados elegirán entre ellos un presidente, un secretario y un magistrado propietario, que será mediante rotación la presidencia y la secretaría. Entonces, esta es una situación que se dio en la primera reunión, ahí está el acta, ya en el tribunal, desde ese momento, donde se procedió a hacer el sorteo, se hizo el sorteo, ese día le correspondió al magistrado David Matamoros, el segundo año pues, al magistrado Saúl Escobar, el tercer año de su servidor, estamos en un cuarto año, le corresponde al magistrado Matamoros. Algunos dicen que por qué él hoy y por qué en la vez anterior también estaba él de presidente. Bueno, recordemos un poco de historia, también en el 2005 la presidencia la tenía don Aristides Mejía, que era del Partido Liberal de Honduras. Creo que en el 2009 presidió el tribunal don Saúl Escobar. Entonces, esa es una cuestión que se da mediante un sorteo y a mí me tocó presidir las elecciones primarias. Fue un gran aprendizaje porque era una elección realmente grande. Teníamos 19 movimientos en contienda, mucho más grande que la elección general. Entonces, es todo un aprendizaje el Tribunal Supremo Electoral. En cuanto a los traslados, es una situación que viene en detrimento de los municipios. Yo les he dicho insistentemente a los candidatos alcaldes, a los alcaldes, de que por qué deben de hacer eso y por qué la ciudadanía también se presta para eso. Cuando usted realiza un cambio de domicilio, lo hace a su voluntad. Es cierto, un político lo puede llevar, pero usted estampa su firma y pone su huella digital en el documento. Hace una declaración jurada, Lesman, Sí. que si en un momento dado llega a ocurrir una situación, se le comprueba que dolosamente
ha hecho un cambio de domicilio solamente por pura Incurre en defecto delito electoral. incurre en delito electoral. ¿Y quién va a incurrir? No el político que lo llevó, sino que el ciudadano que por una promesa o por una dádiva se prestó para eso. Entonces, ¿y qué sucede? Muchos de los ciudadanos que una vez en una primaria les hacen el cambio de domicilio y ese candidato no gana, en la elección general se quedan en el aire, no pueden votar porque nadie los va a trasladar de su lugar de origen a donde tenían su centro de votación. ¿Y qué sucede con el cambio de domicilio? Mire, yo soy del Empira y conozco muchos casos donde gente de Talgua es trasladada hacia el sector de Copán, gente del sector de La Unión hacia Santa Bárbara. Solo permítame, Eric, vamos a ir a esta pausa. ¿Me está confirmando, Miguel? Bueno, mientras vamos a la pausa, ahora sí, vamos a la pausa de la diaria y luego proseguimos aquí en el Contrapunto de Radio América. Las Esferitas de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Cuando son las 2 en punto de la tarde. Queridos jugadores, recuerden que la diversión ya evolucionó y ahora pueden adquirir su loto saldo en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Así podrán comprar sus juegos favoritos ingresando a juega.loto.hn. Y ahora sí, preparen su boletito. Les deseo muchísima suerte a todos ustedes y conozcamos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. Atentos. Es el 05, segundo número. 08, tercer y último número afortunado, 51. Con gusto repito, 05, 08 y 51. Ahora acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado para esta tarde, su primer dígito, atentos, es el 4, segundo dígito. Pendientes, es el 3. Primer número premiado, 43. Segundo número ganador, su primer dígito, suerte. Es el 7, segundo dígito, es el 8, segundo número premiado, 78. Repito, 43 y 78. Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Les deseo muchísima suerte a todos ustedes y con boletito en mano conocemos el primer dígito para esta linda tarde. Atentos. Es el 3, segundo dígito. Es el 8. Número ganador para la diaria es el número 38 con su símbolo de sueños pistola. En el cuadro el cuerpo está representado por el hombro izquierdo. Otros números que le relacionan son el 57 y 53. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1. Suerte. Y este es el 9. Repito, el número ganador para la diaria es el número 38 con su símbolo de sueños pistola. Y para la jugada diaria más 1 es el 38 más 9. Muchas felicidades. Loto te cambia la vida. Que tengan todos una linda tarde. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. Proseguimos en el Contrapunto de Radio América cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos. Estamos hablando alrededor del proceso electoral general al que estamos convocados los hondureños y para ello contamos con la presencia del Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Nos habíamos quedado en este tema complejo de los traslados electorales. Estaba en el uso de la palabra el magistrado Eric Rodríguez. Pues le decía, lo difícil de la situación de los traslados es que, digamos, puedo ponerle un ejemplo. En Lepadera Lempira, una comunidad La Rinconada, esta gente queda a la orilla del río Higuito, que pasa por la zona. Vecinos con el municipio de San Juan de Opoa, departamento de Copán. Esta gente, los candidatos a alcaldes de San Juan de Opoa, los llevan a San Juan, ahí a documentarse y les hacen su cambio de domicilio. Y les ofrecen su lámina, su cemento, cuestiones para poder solventar alguna situación. O sea, se valen de la necesidad de la gente. Claro. Pero esta gente, yo he tenido la oportunidad de estar en reuniones, en el caso con don Lucio Argueta, cuando fue alcalde,
para el presidente de la Corte. Y llegaba la gente y decía, necesitamos que nos repare la escuela. Se nos está cayendo el techo de la escuela. No tenemos acceso a la comunidad porque la calle está dañada. Un día me tomé la libertad de tomarles el nombre a cada uno de ellos y verificarlos, contrastarlos con el Censo Nacional Electoral. De 6 participaciones, 5 de ellos estaban votando en San Juan de Opoa. Les decía, señores, ¿cómo vienen aquí a exigirle a este hombre que les haga la calle, que les arregle la escuela, cuando ustedes se van a San Juan de Opoa a votar y por cada voto, por cada ciudadano que se traslada allá, traslada su transferencia municipal? ¿Cuánto está dando en el Estado en este momento en concepto de transferencia? Creo que anda por alrededor de 500 lempiras. Por cada ciudadano, por mes. Entonces, ¿qué pasa? Pues al final se convierte en un negocio también. Claro, el municipio al cual se traslada aumenta Sí. su número de transferencia, el volumen de fondos que llegan en concepto de O sea, transferencia. el efecto negativo aquí es multiplicador. Por ejemplo, aquí me dice un ciudadano, Lesman, mi nombre es José Alberto Torres, dice. Yo como persona responsable interpuse una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el caso del Porvenir, dice. El alcalde ha llevado gente de Cedros, de San Ignacio y de Esquías, dice. Y como ciudadano responsable, yo di mi nombre y lo estoy dando públicamente y espero que se haga justicia. Y hay que denunciar eso, porque al final las comunidades son las más dañadas. Al final, esa gente que a veces cree que le hacen un favor por llevarlo, necesita la escuela, el agua potable, necesita el centro de salud y lo va a reclamar el lugar donde él vive, pero donde no ejerce el sufragio. Deja de llegar ese concepto de un monto de dinero que el Estado da por transferencia municipal. Estas son las situaciones que tiene que ver la población, además de que es constitutivo de delito. Sí. Entonces, todo esto conlleva a una realidad en el país que estamos viviendo y que por eso apelamos a los partidos políticos, a los candidatos, de que dejaran de hacer eso. Sabemos que se dieron muchas denuncias. Más de 200 lugares, más de 200,000 traslados se hicieron. Hay una cantidad de denuncias que fueron presentadas, creo que alrededor de 71 denuncias, 93 denuncias sí, al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué va a hacer el tribunal cuando corrobore que en efecto personas no residen en el lugar donde supuestamente fueron trasladados? Bueno, ¿qué vamos a proceder? Andan brigadas en el campo investigando si en realidad corresponden las personas a esa realidad. Si no, se va a proceder a anular lo mismo. Perfecto. Magistrado Saúl Escobar, importante también conocer sus impresiones sobre este complejo tema de los traslados electorales. Lesman, este tema de la actualización domiciliaria es un tema bastante complicado y que tiene efectos administrativos, técnicos, incluso económicos, logísticos. Por ejemplo, cuando se hizo la ley, ¿verdad?, el espíritu de la actualización domiciliaria es para permitir que el ciudadano hondureño que hace cambio de residencia de un lugar a otro no quede fuera. El espíritu es muy bueno. Claro, que no ¿Por quede... qué facilitar el voto? Que no quede fuera del derecho que tiene de participar en la vida política del país, en la vida electoral. Lamentablemente en la práctica se ha prostituido. Bueno, pero es que ahí es donde viene lo complicado, porque el espíritu es ese, es darle oportunidad a esa migración, ¿verdad?, interna, para que siempre esté habilitado para poder hacer ejercicio del sufragio. ¿Qué ocurre en la práctica? Hay gran cantidad de municipios que, si uno puede revisar el histórico de los votos de cada uno de los candidatos en ese municipio, las diferencias son pequeñas. Cuando ocurren esas diferencias pequeñas es cuando vemos estos fenómenos, ¿verdad?, que el candidato perdedor en una elección anterior entonces se preocupa por hacer traslados masivos a fin de llegar a obtener el poder por esa vía de ese territorio municipal, el poder local, el poder de la alcaldía. Entonces, en ese fenómeno tenemos complicaciones porque, en ejemplo, ahora en este ciclo electoral, en este proceso,
tenemos creo que alrededor de 250,000 cambios de domicilio. Son 250,000 solicitudes, 250,000 personas en todo el país. O sea, se ha batido un récord en cuanto a Pero, actualizaciones. pero vea el impacto que esto genera. Revisar 250,000 casos, ¿verdad? En apenas 15 días. El trámite se cerró el 27 de agosto. Y tenemos que entregar el censo definitivo el 12 de septiembre. Entonces solo hay 15 días. Esos 15 días en el espíritu de la ley estaban bien, porque era nada más para los casos de migración interna, ¿verdad? Para validarlos. Sí, que podrían ser 10,000, 15,000, pero ya cuando tenemos un fenómeno de 250,000... Algo hay ahí que no anda bien. Claro, entonces, ¿qué pasa? En esos 15 días hay que recoger esos 250,000 expedientes. En esos 15 días hay que procesar esos 250,000 expedientes. En esos 15 días hay que cotejar las huellas de esos 250,000 expedientes. En esos 15 días hay que resolver las denuncias y las impugnaciones que ocurran en todo el territorio. Hay que revisar... ¿Y tienen personal solo para ese tema? Bueno, esos son los impactos. Eso significa que hay que disponer de recurso humano que está enfocado en tareas del proceso electoral. Hay que sacarlo de las tareas del proceso electoral y enfocarlo en esta nueva tarea o en esta tarea eventual de los cambios de domicilio, de la revisión, de la inspección de los cambios de domicilio. Entonces, hay que alquilar vehículos, hay que pagar viáticos, para que conlleva un costo adicional también. Costo adicional. Y no tenemos capacidad, ni nosotros ni la Fiscalía, para revisar en 15 Pero días. comparte entonces, para cerrar este tema, magistrado, que debe regularse, debe clarificarse este tema. Bueno, a esto hay que ponerle atención. Una medida podría ser, Lesman, no permitir las actualizaciones domiciliarias en proceso electoral. Más bien, una medida general. Claro, porque... Pero eso pasa por el Tribunal o el Congreso Nacional. Es una reforma en el Congreso, pero eso nos ayudaría más bien a aliviar estas complicaciones que vienen de alguna manera a ponerle mancha al censo electoral. Así es. Habría que ver si en el Congreso quieren hacer el harakiri, porque ahí, como es el órgano político, y quienes lamentablemente han prostituido, ustedes ya han explicado el espíritu, y me parece correcto de las actualizaciones, pero lamentablemente en la práctica se ha prostituido. Pero aquí la labor que debe hacer el tribunal el mensaje es que deben sentar precedentes. Y entiendo que en esa parte están enfocados. Magistrado presidente, usted es muy amigable con la tecnología. Le decía que tengo muchos amigos que son amigables con el tema de la virtualidad y vieron con buenos ojos el tema del aula virtual, que tuvo mucha interacción. ¿La van a poner en práctica? ¿Van a seguir con ese proyecto para las elecciones generales? Mire, el aula virtual es realmente una herramienta muy, muy útil. Donde más impacto ha tenido es en la elección de los gobiernos estudiantiles. Son 22.600 escuelas van a elecciones. Está montado en nuestra plataforma web todo lo que tiene que ver con las elecciones de gobiernos estudiantiles. De ahí bajan los maestros, todo, bajan, digamos, si son 4 movimientos en la escuela, bajan la papeleta de 4 movimientos, el acta y todo lo demás, y todas las guías que hay, todos los mensajes, todo lo que corresponde a eso. Y en el tema de las elecciones, pues lógicamente la aula virtual para lo correspondiente al tema de preparación de mesas, tema de los custodios, quiénes son los que participan. Ha habido un impacto muy, muy positivo. Ha sido observado de parte de otros organismos internacionales como un avance sustancial que tenemos nosotros y sí estamos apostando a eso. Lógicamente estamos cambiando los módulos. Teníamos en las primarias, como dice el magistrado Rodríguez, habían 3 partidos, era una elección más compleja. Ahora tenemos un solo proceso, entonces estamos modificando los esquemas, estamos modificando los temas como se modificó el acta también. Los partidos pidieron de que les quitáramos las sumas y restas, porque eso lo hacen los sistemas automáticamente. Y en ese sentido, el aula virtual vamos a tener ya a finales de este mes, ya la primera versión va a ir creciendo
y va a haber un sistema de interactuar con ella. Es bien importante porque si usted está viendo nuestra página ahorita, ahí, digamos, todos los capacitadores que tenemos a nivel nacional, ahí dice ingrese hojas de vida de aspirantes a capacitadores. Esos capacitadores pasaron por un examen, una evaluación avalado por Naciones Unidas. Naciones Unidas revisó los currículums, entrevistó a la gente y son los capacitadores que tenemos ahora en todo el país. Y lógicamente ellos a la vez están validando todos los módulos de capacitación que estamos dando porque son los que la gente le va a preguntar. Sí tenemos ese avance sustancial. Estamos buscando los mecanismos para acercarnos con las empresas de telefonía celular, contigo, con Claro, para el tema de el mensajito famoso de solo pongo mi identidad para que me diga dónde me toca votar. Vamos a poner a nivel de hablamos con las cámaras de comercio de Tegucigalpa y San Pedro, hablamos con el COEP también, que nos colaboren para no tener que ir al Mall X o al Mall Y, sino que poder poner una plataforma de atención al público en los malls para que llegue la gente a consultar su centro de votación y además de eso poner pruebas de cómo votar. O sea, poner pantallas y que la gente vaya a votar. Lógicamente no vamos a tener fotografías de los candidatos actuales porque si no nos puede mandar Toño Rivera, nos puede mandar a 500 que voten por Toño o nos los puede mandar, doy un ejemplo de Toño, pues cualquier candidato a diputado nos podría mandar, ¿verdad? Alguien para que hicieran las filas si pusiéramos eso. Lo importante es identificarlos. Vamos a poner pantallas que la gente vaya a votar. Bueno, puedo hacer una raya, puedo hacer una X, no puedo pasar más de 24. Eso estamos trabajando en el tema tecnológico porque le gusta mucho y hemos avanzado bastante. Una deficiencia que teníamos en las redes sociales. En las redes sociales estábamos aplazados completamente porque hay mucha interacción sin respuesta por parte nuestra. Ahora ya tenemos un sistema que está dando respuesta. ¿Qué tipo de información van a mover a través de redes sociales? Bueno, la gente, primero hay un gran porcentaje, es un tema de pregunta, como este señor que nos preguntaba si podía ser observador. Sí. Preguntas sobre circunstancias del proceso electoral. Estamos apoyando mucho a lo que está haciendo la SJ con otras organizaciones en lo del programa 3x3, donde los candidatos tengan que dar la declaración patrimonial, su programa de gobierno y realmente una declaración pública de qué piensa hacer. Entonces, en las plataformas de redes sociales, todo lo que estamos haciendo, todas las actividades que se están realizando, hemos cambiado la imagen del tribunal, el edificio lo hemos remozado con nueva imagen, hemos cambiado los logos que tenemos, haciéndolos más atractivos y queremos salir con una campaña mediática el 18 de septiembre. Pensábamos hacerlo el 17, pero realmente ya sabemos que las primeras páginas van a ser las palillonas, ¿verdad? Pues es la lógica, pues. O sea, el 15 son los desfiles, ¿verdad? Viernes 15, 16, 17, el lunes van a tener esos resultados, van las noticias de lo que pasó el fin de semana, las concentraciones políticas del fin de semana, y el 18 esperamos lanzar una campaña mediática para incentivar la participación ciudadana. Miren, la gente tiene que reconocer el valor de su voluntad. Cuando uno va a votar, transfiere poder. Con una X que le ponga a un candidato presidencial, le estoy transfiriendo mi poder de que usted tome decisiones que van a afectar mi vida. Cuando voto por un alcalde o una alcaldesa, le estoy diciendo, estoy confiando en usted, que usted va a hacer lo mejor por mi comunidad. Sí. Igual cuando estoy haciendo eso por los diputados. Entonces, la gente no se da cuenta del valor y la fuerza que tiene un voto el día de las elecciones. Bueno, para cerrar este tema de los traslados, buenas tardes, dice un amigo oyente, que no se compliquen los magistrados, que no autoricen los traslados con fines políticos, solo en aquellos casos que se compruebe que la persona tenga varios años de residir en el lugar. Magistrado Eric Rodríguez, hay otro tema complejo, lo relacionado con las credenciales. ¿El tribunal le va a entregar las credenciales al candidato presidencial o cuál es el mecanismo que van a seguir? La ley electoral ya establece plazos, tiempos, un cronograma acerca de las credenciales y también establece que las mesas electorales serán compuestas por 2 representantes, un propietario y un suplente por cada partido político legalmente inscrito. Nosotros, Lesman, siempre hemos estado con el tema de la ciudadanización de la mesa. Hace aproximadamente casi 3 años, invitamos a los partidos políticos representados en el Congreso Nacional
a través de sus jefes de bancada. Y nos acompañó también el padre Fausto Cálix. En ese momento estaba una organización para poder... Pastoral Cáritas. La Pastoral Cáritas. Sí, y parte de una organización que habían hecho observación del proceso electoral a República Dominicana. ¿Por qué a República Dominicana? Con fondos del tribunal y el PNUD. Llegamos a República Dominicana y ahí se llevó a la Junta Electoral de ese país para que les explicaran cuál era el proceso de sidonización de la mesa. En ese momento se les explicó a ellos ahí el tema de cómo se hacía la captación, la selección, la capacitación y ya el empadronamiento de la gente que iba a estar en la mesa electoral. En República Dominicana es tal que el presidente de la mesa se lleva la maleta electoral un día antes a su casa para que pueda tenerla ahí y llevarla a la mesa electoral el momento de la elección. Ahí la mesa está compuesta por un presidente, un secretario, un escrutador y los partidos actúan como fiscales del proceso. Siempre están en mesa, pero como fiscales del proceso, fuera la mano de ellos ahí. Entonces, eso iba a ser un nombramiento que lo iba a hacer el tribunal después de un proceso de selección. No se pudo hacer, venían encantados de República Dominicana, pero lastimosamente no se pudo aplicar aquí en Honduras porque no hubo una reforma para tal efecto. Hoy tenemos una mesa donde va a ser compuesta por 20 personas, 2 representantes por cada partido político. En lugares van a haber 24 como San Pedro Sula porque hay 2 candidaturas independientes. Y las credenciales nosotros las estaremos entregando 25 días antes de las elecciones, totalmente en blanco. Han habido partidos políticos, en el caso del Partido Nacional, que ha expresado su voluntad de entregarnos a nosotros el listado para que nosotros, conjuntamente con la supervisión del partido, poder imprimir ya con el nombre, la credencial. Pero ya es oficial esa petición ante el tribunal. Sí, ya fue oficial. Quien lo ha hecho también de alguna manera de viva voz ha sido Libertad y Refundación, pero hasta ahí. Hasta el momento lo que a nosotros nos atañe es entregar las credenciales en blanco. ¿Y qué sucede con las credenciales? Son las situaciones que nosotros miramos en el proceso de elección primaria, donde se dice que hubo fraude en el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a las candidaturas de diputados, de alcaldes y presidenciales, cuando hay situaciones que salieron a través de los videos que sucedieron en la mesa electoral de los movimientos políticos de cada partido. Entonces, nosotros hemos estado abogando por eso. Lastimosamente, como le decía Lesman, no ha habido ese paso, no ha habido la voluntad política en el Congreso Nacional de parte de los que muchos le reclaman de tomar una iniciativa y presentarla para tal efecto. Entonces, desde ahí, las grandes reformas electorales que se pueden hacer no nos atañen a nosotros. Sí. Le atañen al órgano Hay legislativo otra práctica también que se da en la realidad, magistrado, y es que hay candidatos que ponen a candidatos, sobre todo los partidos minoritarios o denominados pequeños. ¿Eso es delito electoral? Mire, a nosotros nos contaban alguna experiencia algunos ciudadanos de la comunidad internacional donde decía don David de que había llegado y le habían preguntado ¿qué partido representás? Tuvo que ver la credencial para decir que soy de tal partido, ¿verdad? Sí, porque no sabía ni qué partido representaba. A él solo le dijeron, vos tenés que ir Sí, ahí. Sí, le dijeron, pero el delito no es... Y en el fondo es acaparar las credenciales. Claro, pero no es del ciudadano que está ahí, sino quién entregó las credenciales de ese partido. Hacia ahí donde deben enfocarse los temas y hay que verlo. Por eso, para nosotros, el tema de la ciudadanización de la mesa era vital en este momento. Y otra cosa que nosotros quisimos hacer para evitar que esas situaciones se dieran y esas alegaciones se dieran, fue hacer un escrutinio automatizado. Para eso nosotros también habíamos estado preparados y ninguno de los 3 partidos que participaron en el proceso primario quisieron hacer uso de la tecnología. Esto lo sacaba totalmente del contexto. Un comentario rápido antes de concluir, magistrado Rodríguez, magistrado Saúl Escobar, sobre el tema de las credenciales. Bueno, ¿cuál sería el escenario idóneo? Que los partidos le puedan dar al tribunal los nombres de los miembros que van a ir a las mesas. Es decir, eso ayudaría muchísimo, ¿verdad? Para la capacitación, para la administración y para saber que los miembros que van a estar en las mesas administrando el proceso electoral
saber quiénes son, ¿verdad? Pero probablemente eso sea muy difícil. Creo que solo hay un partido que ha manifestado que está dispuesto a hacer eso. Y creo que hay otro partido que también hizo una manifestación que podría estar de acuerdo, pero que no lo ha confirmado. Es decir, la administración de la mesa es la etapa más importante porque ahí es donde se producen los resultados de cada una de las actas de los 3 niveles, de presidente, diputado y alcalde. Y definitivamente está en manos de los partidos políticos. Y de la calidad de ese trabajo que se haga ahí depende muchas cosas, que se den a conocer los resultados con prontitud, que no haya que resolver en escrutinios especiales los errores o los problemas que traen esas actas, y otros factores que ayudan o que de alguna manera atrasan el procesamiento de la información. Muy bien, ya no tenemos tiempo para más, solamente para escuchar las conclusiones finales. Quiero agradecerles, sé que tienen muchas ocupaciones y quiero que hagamos un compromiso, unos 2 o 3 viernes antes de las elecciones, pues está a disposición el espacio para que podamos compartir y poder ilustrar a la ciudadanía, a la población, porque lo que más deseamos desde este espacio del Contrapunto es que tengamos unas elecciones lo más transparentes posibles y así ir eliminando ese estigma de las elecciones al estilo Honduras. Magistrado presidente, gracias de antemano. Bueno, primero agradecerle por el espacio, reiterarle nuestro agradecimiento a esta emisora, reiterarle nuestra solicitud de que siempre estén al lado de la democracia, que vuelvan a llevar a cabo las campañas que siempre han realizado en las elecciones. Ustedes han sido siempre un soldado apoyando los procesos y esperemos que lo vuelvan a hacer, porque conocemos al cuerpo directivo, conocemos a los propietarios de esta emisora radial y hemos descansado mucho en ustedes. El 2009 fueron un aliado enorme para la recuperación de la paz en nuestro país y esperamos de que en este momento, como bien planteaba al principio, de que miramos crispado el ambiente, que miramos cierto grado de conflictividad, yo creo que la voz serena, la voz que llama a la calma y la voz que llama a la conciencia de cada hombre y mujer de nuestro país debe de imperar. Y esa es la solicitud que le hacemos a ustedes. Aquí estaremos, faltando poco para las elecciones, pero también esperamos que ustedes, como lo han hecho siempre, vuelvan a poner ese apoyo que le han puesto a los procesos electorales en nuestro país. Muy bien, magistrado Eric Rodríguez, el agradecimiento también para usted por habernos acompañado en el Contrapunto. Mil gracias, Lesman, por habernos invitado. Ciudadanos y ciudadanas hondureñas, participen activamente en el proceso. Abóquense a la urna electoral el día de las elecciones y no dejen que otras personas que no tienen nada que ver puedan decidir en su momento. Digo esto por eso que se habla de la mesa electoral. Por eso tienen que estar presentes cada uno de los ciudadanos, ejercer el sufragio y de esa manera sentir un compromiso con la patria y el compromiso también del ciudadano que ostente la presidencia de la República o ciudadana, designados presidenciales, diputados, alcaldes, con ustedes mismos. Empodérense del proceso electoral porque Honduras es nuestra, Honduras es de todos nosotros. Magistrado Saúl Escobar, sus palabras finales. Bueno, agradecer a la Casa Radial, Lesman, a usted, ¿verdad? Por esta contribución a la democracia, a la información a la ciudadanía y bueno, que sigamos todos los que tenemos responsabilidades con la democracia aportando y construyendo. Muy bien, gracias una vez más al Pleno de Magistrados, a los millones de oyentes de Radio América, de televidentes de CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Y yo creo que aquí el mensaje también es para la misma ciudadanía. Muchas veces incurrimos en una doble moral porque exigimos y en la práctica obramos diferente. En ese sentido, la obligación de transparentar los procesos electorales es de todos los hondureños. Claro, la obligación es mayor para los 3 caballeros que nos han acompañado porque ellos han sido designados para regir, para orientar el cómo deben de desarrollarse los procesos generales en nuestro país. Y eso esperamos que al final sea el proceso de mayor transparencia que pueda existir en Honduras y así poder tener un presidente legitimado y que ese estigma del abstencionismo se vaya acabando en nuestro país, porque revisando
las cifras de las últimas elecciones generales, si el abstencionismo hubiese tenido un candidato, hubiese ganado, y eso no le hace nada bien a la democracia que tenemos, aún con todas las imperfecciones en nuestro país. Gracias por su sintonía, Dios mediante, nos escuchamos, nos miramos el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional.